اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین اللهم صل علی محمد و آل محمد. Continuamos con el tema de inteligencia emocional. Esta clase es la clase número 7. En la clase anterior hemos explicado la relación que hay entre las emociones y el pensamiento. Hemos dicho, cuando nosotros creemos algo, vamos a creer en lo que queremos. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener conclusiones con la tendencia hacia lo que queremos. Entonces, vamos a tener un vínculo entre lo que creemos y entre lo que queremos. Vamos a tener un vínculo entre lo que no queremos y lo que no creemos. ¿Qué quiere decir? El ser humano es un ser emocional, afectivo. Entonces, cuando estas emociones sean más fuertes, eso influye en su forma de pensar, en su forma de ver al mundo. Cuando odia algo, hará lo posible para utilizar el intelecto para justificar lo que odia. Cuando ama algo, utilizará su intelecto, hará lo posible para pensar cómo justificar lo que ama. Entonces, hemos dicho, generalmente los seres humanos, en lugar de tomar el intelecto como la guía, como el camino, lo utilizan como un instrumento. Y esto es bastante peligroso. Quiere decir, ver al intelecto como un instrumento para abrir el camino de la lujuria, para abrir y facilitar el camino de las ambiciones. Entonces, el ser humano, por ejemplo, en Occidente, que lo que me da placer le da lógica, porque me gusta, una persona por ser, por ejemplo, nosotros estamos de acuerdo que una persona puede ser gay. No, podemos decir, una persona que ha decaído, es una decadencia espiritual, moral, ha decaído en una tendencia abominable, tal como dice la Biblia, en Levítico, en 18, en 22. En una práctica abominable, en un vicio, entonces hará lo posible para utilizar el intelecto como un instrumento para justificar su pecado. Muy bien. Ya que hemos sabido la relación que hay entre las emociones y el intelecto, más aún en las personas que no tienen la inteligencia emocional desarrollada, entonces vamos al siguiente paso. Mira, hermanos, la inteligencia emocional lo podemos dividir en dos partes. Una habilidad personal, una habilidad comunicativa. Escúchalo bien. Una habilidad personal, una habilidad comunicativa, social. ¿Qué quiere decir? Una vez yo utilizo mi inteligencia emocional para conocer a mi persona, para conocer a mis emociones y para pensar cómo las emociones me afectan a mí. ¿Cuáles son las causas principales de mis emociones, mi estado emocional? ¿Cuáles son las cosas que me dan rabia? ¿Cuáles son las cosas que me gustan? ¿Cómo controlar mi estado de ánimo? ¿Cómo controlar mis motivaciones? ¿Cómo ayudarme a mí para llevarme a un estado de ánimo en base de mis propósitos, en servicio de mis propósitos?
porque yo busco llegar a mis metas, a lo que busco. Entonces, eso es una habilidad personal. Yo desarrollo mi habilidad personal, que es inteligencia emocional. Entonces, inteligencia emocional en parte es una habilidad personal y lo podemos desarrollar a través de la práctica, conociéndonos, controlándonos. Entonces, cuando me irrito, me callo, no hablo. Esta persona que en cuanto se irrita, empieza a hablar, decir grosería, insulta, es una persona débil que sus emociones manejan su cuerpo. Sus emociones manejan su comportamiento. Él no puede manejar su comportamiento. En cuando está alegre, dice todo, pasa límites. En cuando está enojado, pasa límites. Esa persona está condenada a caer en el fracaso. Esa persona está condenada a perder. Esa persona es condenado a ser infeliz. Bueno, entonces nosotros en ese aspecto personal necesitamos controlar nuestras emociones. Pero yo quiero hacerte una observación. Mira, hermano, la ira es gradual, ¿sí? Una persona está enojado 10%, 20%, 30%, 50%, 100% irritado. Imagínate, cuando ya estás 100% irritado, su corazón late más fuerte, sus músculos están preparados para hacer algo impulsivo, no puede pensar bien, es muy agresivo. Cuando ya están, por ejemplo, 100%, respira muy fuerte porque está muy enojado, muy irritado. En ese estado emocional que adrenalina está lleno en el cuerpo, entonces esta persona es como un volcán a punto de explotación. Ese volcán tan fuerte ahora quiere explotarse. En un instante se va a explotar. Yo te pregunto, ¿acaso es posible controlarnos cuando ya estamos 100% enojados? La respuesta es, prácticamente eso es bastante difícil. Entonces, ¿cómo podemos controlarnos? Quiere decir, ¿cómo el intelecto puede dominar estas emociones? Estamos hablando sobre una habilidad personal. ¿Cómo yo puedo controlar mi estado de ira? ¿Cómo yo puedo controlar mi lujuria, mi ambición, etcétera, etcétera? Porque ellos son graduales. Entonces, la respuesta es lo siguiente. Escúchalo bien. Una persona que tiene la inteligencia emocional desarrollada no permite caer en la ira. Quiere decir, va a desarraigar las emociones de su propia raíz. Va a estudiar a sí mismo y no va a permitir a caer en una irritación tan fuerte. Porque sabe, cuando llega a ese punto ya no puede controlarse a sí mismo. Entonces controla los factores principales que le van a irritar. Por ejemplo, si mi hijo va a romper mi coche, va a romper un vaso, me voy a irritar. ¿Por qué me irrito? ¿Por qué me importa este vaso? ¿Por qué pienso que es muy importante? Entonces, a través de dos factores puedo controlar mi ira. Primero, no dar tanta importancia a un vaso, no dar tanta importancia, no sé, a mi coche, que lo rompa, no me importa. Entonces no me irrito. O ayudar a mi hijo que no lo haga. Es decir, voy a dar una educación a mi hijo para que no rompa el coche ni rompa el vaso. Entonces, se puede controlar los factores que pueden causar mi ira. En parte son interior, que por ejemplo, mi apego hacia las cosas mundanas. Ese apego, cuando sea más fuerte, cuando la pierdes, esta cosa material, te irrita más, te enoja más, te decepciona más. En cuando menos tendencia yo tenga hacia esta cosa material, menos emociones. Cuando la pierdo o consigo. Esto en el Islam se llama zohd. Zohd significa
reducir el apego mundano, reducir la tendencia hacia las cosas materiales. Cuando yo reduciría este apego, este amor hacia las cosas materiales, tal como en las narraciones dice, "Hubbu dunya ra'su kulli khati'a", el amor hacia lo mundano es la causa principal de todo lo mal, es la causa principal de todos los fallos. Entonces, cuando yo reduzca este amor hacia las cosas mundanas, entonces puedo controlar mi ira, puedo controlar mi decepción. ¿Por qué una persona se decepciona tanto cuando pierde el trabajo? Porque tiene una creencia. Cree que él es sustentador de sí mismo. ¿De dónde viene mi sustento? No viene de parte de Dios, de mi parte viene. Quiere decir, tiene una creencia mushrik. Esa creencia es una creencia que viene de, él pone a sí mismo en lugar de Dios. ¿Quién es tu sustentador? Dios. En cuando tú piensas así, si te quitan el puesto, el trabajo, Dios es quien me sigue dando el sustento. Entonces no me voy a decepcionar tanto. Porque pienso, mira, ¿quién es encargado de darme mi sustento? Dios. Entonces yo voy a buscar otro trabajo, voy a luchar otra vez, voy a levantarme. Entonces no me decepciona tanto. Entonces, una de las cosas que pueden ayudarnos a controlar las emociones son las creencias. En parte, la creencia nos puede ayudar a controlar estado emocional. En otra parte, los factores físicos, hemos dicho, en cosas en fuera, en el mundo real, podemos controlar algunos factores para que no nos pasen cosas malas o cosas feas que nos van a, podemos decir, alterar la vida, para que nosotros no caemos en un estado de angustia. Pero generalmente, eso es una diferencia muy clara entre nosotros en la visión islámica hacia la inteligencia emocional y con la visión occidental hacia la inteligencia emocional. Generalmente en Occidente lo que buscan es controlar los factores físicos para estar en el mejor estado emocional. Quiere decir, te voy a dar el seguro, te voy a dar esto, vamos a construir las casas de la mejor forma, coche, bienestar, todo material, controlando los factores, podemos decir, materiales, mundanas, para que esta persona sea menos afectada, que tenga la comida asegurada, el sueldo asegurado, el puesto de trabajo asegurado. Así esa persona no se enoja, así esa persona no se decepciona, así esa persona tiene un estado de salud físico. Entonces, mientras tanto, está en el mejor estado, en la mejor situación, en las mejores circunstancias, entonces ya las emociones negativas no le dominan. Pero no ha desarraigado la causa. Quiere decir, esta persona sigue siendo pendiente a las cosas mundanas. En cuando pierde algo, esa pérdida le hará mucha decepción, le hará mucha ira, le hará muchas cosas negativas. Por ejemplo, en Occidente, si uno pierde el trabajo, porque es muy pendiente, esa educación mundana le hace a esa persona sufrir bastante. Quiere decir, ya piensa que se ha acabado todo. Pero en Oriente, en el mundo islámico, uno pierde el trabajo y dice, bueno, Dios es mi sustentador, no me importa, ya. No se va a decepcionar tanto. Entonces, en Occidente, una persona, las emociones pueden llevar a esa persona, después de perder su trabajo, hasta un suicidio incluso. O hasta violencia, hasta un montón de cosas negativas. ¿Por qué? Porque esa educación que supuestamente ellos quieren desarrollar, la inteligencia emocional, a través de controlar los factores exteriores, eso está condenado al fracaso. ¿Por qué? Porque en el mundo real lo que pasa es que los factores exteriores prácticamente son incontrolables. Nosotros no estamos en contra del bienestar material, está bien, pero no es todo.
En Oriente, en Islam, nosotros aprendemos la causa principal para controlar las emociones, una cosa se llama la paciencia, as-sabr. La paciencia es la cabeza de la fe. Entonces nosotros vamos a aprender la paciencia delante de los pecados. Quiere decir, tiene un apego hacia el pecado, la paciencia te ayuda a salvarte. Quiere decir, cuando encuentro el momento que mis emociones me provocan, me indican hacia el pecado, a través de la paciencia me voy a frenar. Entonces no voy a caer en el pecado. Eso es desarrollo de inteligencia emocional interiormente, a través de la fe, a través de la creencia. Entonces, cuando voy a encontrar una situación que puedo ejecutar mi ambición buscando más y más, recibir un soborno, la usura, abusar del poder, otra vez viene la paciencia, me ayuda. Voy a resistir la paciencia. Entonces, yo a través de una creencia fuerte, que es la fe en Dios, voy a desarrollar mi inteligencia emocional controlando las emociones negativas. No voy a permitir que las emociones negativas me lleven hacia el pecado. Y eso es lo más importante. Esto en el Islam se llama tazkiyeh. Quiere decir purificación del alma, o mejor dicho, purificación de las intenciones. No permito que las emociones vayan a decidir en mi lugar. Es que yo voy a decidir en mi lugar. Yo, ¿quién soy? El intelecto. Quiere decir, no permito que las emociones, ambiciones, la lujuria tomen las decisiones para mí. No. El factor decisivo de mi vida es el intelecto, la lógica. Antes de entrar en un trabajo, en un acto, siempre voy a pensar en las consecuencias, en las posibles consecuencias. Si entro en eso, ¿cuáles son las consecuencias que me tocan? Y así paso a paso voy a entender, no voy a entrar en ese pecado, no voy a entrar en esto. Entonces me controlo. Entonces el creyente, verdadero creyente, no hipócritas, ojo. Muchas veces nosotros pretendemos lo que no somos. El Islam no es solamente palabra. El Islam verdadero que se convierte en una fe es que tú consideras a Dios todopoderoso. Cuando una persona toma a Dios como todopoderoso, actúa de diferente forma. Imagínate, tú consideras a una policía con poder. Entonces no vas a infringir la ley. Ahora, la policía está ahí delante del semáforo. Tú no vas a pasar semáforo cuando está en rojo. ¿Por qué? Porque considera a la policía con poder. Cuando tú tienes a Dios como todopoderoso, que siempre está presente, no te atreverías a cometer el pecado. Pero nosotros ni siquiera consideramos, ni siquiera damos importancia de un bebé a Dios. Cuando un niño está aquí presente al lado tuyo, tu sobrino está ahí al lado de tu computadora y tú no vas a entrar en el porno. Ay, mira, me está mirando. Quiere decir, yo voy a dar importancia a un niño más que a Dios. La importancia de Dios no me importa. Entonces no soy creyente. Soy un farsante. Pretendo lo que no soy. No creo en Dios. Eso es lo que nos hace sufrir. No es que los creyentes sufran, no. Porque no soy creyente, por eso sufro. Porque no considero a Todopoderoso que me apoye, no. Solo lo digo. Así que muchas veces esa fe que solo está en la lengua y no ha pasado en el corazón, nunca me puede salvar. Sí, en los creyentes, en los profetas, las emociones no pueden afectar a ellos. Ellos son fuertes. Y usted va a ver los profetas en el peor estado emocional, rodeado por los enemigos, traicionado por sus propios compañeros. Los profetas siguen siendo fuertes. Quiere decir, no se decepcionan.
pueden controlar a las emociones negativas, pueden seguir luchando. Ellos son quienes controlan su propia emoción y emoción de los demás. Entonces son líderes fuertes, con carácter, con carisma. Estos líderes, ¿por qué tienen esa carisma? Porque el intelecto decide cómo manejar las emociones. No es que las emociones decidan por él. Entonces ellos sí van a tener el éxito. En siguiente clase vamos a hablar de esa habilidad de inteligencia emocional, pero en otra parte, como una habilidad social, en las comunicaciones, en el liderazgo. Cómo la inteligencia emocional me puede ayudar, me puede facilitar el camino. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صلى على محمد وآل محمد.